amigos y amigas televidentes, gracias por acompañarnos a la primera emisión de Telediario. Estamos 1 de octubre, comenzando un nuevo mes, como siempre deseándoles que tengan muchísimos éxitos. Son las 6:01 de la mañana y a esta hora comenzamos con la revisión de nuestros titulares. A puerta cerrada, el presidente Lenín Moreno y los ministros de Estado definieron el contenido de las reformas que el Ejecutivo remitirá a la Asamblea Nacional. El gobierno presentará hoy su propuesta. En el caso Odebrecht, en audiencia de casación, la Fiscalía solicitó se aumente la condena para el ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por asociación ilícita. Finalizó el paro en Carchi. Luego de 7 días de protestas, autoridades del gobierno y de la provincia llegaron a un acuerdo que permitió superar la crisis. Y atención, el uso de celular al conducir es uno de los factores que causan accidentes de tránsito en nuestro país, pese a que la ley lo prohíbe. Y en lo internacional, crisis política en Perú. El Congreso aprobó la suspensión temporal del presidente Martín Vizcarra y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Arauz como jefa de Estado interina. Damos inicio a la información. El país cuenta las horas para conocer el contenido de las reformas laborales y tributarias que el Ejecutivo enviará a la Asamblea para su tratamiento. Ayer por más de 4 horas se desarrolló una sesión de gabinete donde se aseguró que aún se pulen detalles de las normativas. El ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, aseguró que la ciudadanía debe estar tranquila. La sesión inició poco antes del mediodía de este lunes. Ministros y autoridades de gobierno prefirieron no dar declaraciones a su ingreso al Palacio de Gobierno. Debieron pasar más de 4 horas para que algunos de los funcionarios del régimen puedan hacer referencia al contenido de la reunión, cuyo eje fue analizar las reformas tributarias y laborales que serán enviadas al Parlamento. El ministro de Agricultura, Javier Lasso, anticipó al respecto lo siguiente. El día de mañana, probablemente el día de mañana, sí. Probablemente, no lo tenemos confirmado. Acerca de la expectativa social creada, a los análisis expuestos y a las críticas que desde ya se anticipan, el ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, se refirió de la siguiente manera a quienes advierten de que se nos viene un paquetazo. No, ¿qué paquetazo? Eso, paquetazo no sé ni qué significa, pero lo que se haga será bien hecho. Pero de nuevo, el mensaje general que yo creo que debe de calar es que tranquilidad. Las cosas que se están haciendo es para tener un mejor Ecuador. Es más, a estas horas, el contenido de dichas reformas todavía es objeto de últimas revisiones, detalló el ministro de la Producción, Iván Montaneda. Estamos definiendo, estamos ajustando detalles, pero realmente estamos contemplando transversalmente temas que sean de beneficio para el país. Será el presidente Lenín Moreno, en cadena nacional de radio y televisión, quien informe al país los aspectos más relevantes de las reformas. El día está por definirse. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y en el mismo tema, analistas coinciden que las medidas económicas que se anunciarán solo serán para dar un respiro a la economía ecuatoriana y que el país tardará años en superar la crisis financiera que afronta. Según analistas económicos y asambleístas, las medidas que adoptaría el gobierno en las próximas horas no serían suficientes para que el país se recupere de la crisis. Una cosa terrible que va a tomar muchos años corregir la debacle heredada. También es cierto que el gobierno no ha reducido suficientemente el gasto. Estamos pagando las consecuencias de el haberse comido todas las reservas del país y haber hecho inversiones que no están siendo productivas. La refinería del Pacífico, las hidroeléctricas no están funcionando en su capacidad total, lo que se hizo en Yachay. Este es el chuchaqui de la década del correísmo, pero ojo, eso no se resuelve haciendo lo mismo que Correa, más impuestos en vez de ajustar el tamaño del Estado que está obeso. En relación a los préstamos que ha concedido el Fondo Monetario Internacional, acotan que las políticas de este organismo solo buscan precautelar sus desembolsos. No dice sube el IVA, lo que dice es necesito que bajes tus gastos o aumente tus ingresos en 1.5% del Producto Interno Bruto.
Lo que sí no podemos es seguir endeudándonos para pagar deuda, ni podemos tampoco hacer inversiones que no sean productivas. Ante los rumores en las redes sociales, son troles puestos por opositores, especialmente la FARC, Familia Revolución Ciudadana, para sembrar caos. Veremos qué es la verdad al final. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Mientras tanto, la Asamblea Nacional no existe un escenario favorable para la aprobación de las reformas que debe remitir el gobierno central. Al menos 4 bloques políticos afirmaron que no apoyarán los cambios legales si contemplan un incremento al IVA. La reforma tributaria pone en riesgo a la mayoría legislativa. Esta semana vence el plazo para que el Ejecutivo envíe las reformas laborales, tributarias y monetarias a la Asamblea Nacional. A pesar de ello, no existe un panorama claro del apoyo que podría tener o no en el Legislativo. Sin embargo, bloques como la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, el Movimiento Creo y algunos legisladores que conformaron Alianza País aseguraron que no apoyarán los cambios legales si contemplan el incremento del impuesto al valor agregado IVA. Al subir el IVA, lo que hace es bajar la recaudación, ya que la economía se paraliza, el comercio se paraliza. De esta forma se suman más de 70 voluntades que no apoyarían la propuesta del gobierno. Ni siquiera en Alianza País existe una posición consolidada. La legisladora Joana Cedeño afirmó que no es oportuno incrementar este impuesto. No es una posición que yo personalmente no comparto. Creo que las soluciones hay que buscarlas en otro lado, o que vendrá un solo paquete como una ley económica urgente y que será tramitado a través de la Comisión de Régimen Económico. Pasar estas reformas y beneficiar al Ecuador entero y garantizar un futuro de oportunidades, un futuro estable en donde la dolarización cada vez se fortalezca más. Y es que las reformas además pondrían en juego la mayoría del legislativo, conformada por Alianza País, Creo y los bloques independientes BIN y BADI, que por sí solos podrían superar los 70 votos necesarios para la aprobación de la ley. Depende de un hilo en este momento y que está pegada con saliva. Yo creo que esto sería de pronto un detonante para que esta mayoría se rompa. Para la aprobación de la ley se requieren de 70 votos, es decir, de una mayoría absoluta. Si no se alcanzan esas voluntades, la propuesta podría pasar por el Ministerio de la Ley. Ronito Apanta, Medios Públicos. 2 analistas consideran que una revisión de los subsidios al diésel y también a la gasolina extra es necesaria ante el déficit fiscal elevado que enfrenta el gobierno. En los últimos 40 años, los subsidios le han costado al país 50.000 millones de dólares. Esto debido a que el diésel y la gasolina concentran el 81% de esos subsidios. Ante ello, 2 analistas señalan que el Ejecutivo debería analizar la eliminación del subsidio a la gasolina extra en las nuevas reformas económicas por el déficit fiscal elevado y el alto endeudamiento público. Lo recomendable en este punto sería, al igual que se hizo con la gasolina súper, liberar el precio de la extra, dado que ese puntualmente es un subsidio que favorece sobre todo a estratos socioeconómicos no necesariamente ricos, pero que casi en su totalidad tampoco pertenecen a los más pobres de la población. Y se nivela el precio de movilidad, ¿no? Digamos, del arranque es ahora 50 centavos, podría haber subido a 60, 70 de acuerdo a estudios de costos. Los economistas detallan que también se requiere una revisión del subsidio al diésel debido a que el 90% de este combustible importado se destina al sector industrial y al transporte pesado. Debe eliminarse los subsidios, pero no al que es y al que no es. Aumentar impuestos o reducir subsidios necesariamente tiene un costo político para el gobierno, pero creo que el riesgo de no tomar esas medidas y esperar hasta que la situación económica ya sea insostenible puede ser no solo más riesgoso para la economía, sino también incluso para el propio gobierno en términos políticos, en el sentido de que se quede sin financiamiento. El subsidio al gas de uso doméstico le cuesta anualmente al Estado 700 millones. Aunque los analistas consideran que el gobierno no eliminará este subsidio, recalcan que deberá controlar su uso. El gas se utiliza en calentar piscinas, en calentar saunas, es decir, se mal utiliza por lo barato que es. Por ejemplo, en algunas industrias o en restaurantes no se debe usar el cilindro de 15 kilos. Ese cilindro de 15 kilos es para uso doméstico exclusivamente. Santiago Tello, Medios Públicos. El desarrollo económico y social, nuevas inversiones y alternativas para fortalecer los sectores productivos fueron los principales temas que trató en Washington el vicepresidente Otto Sonnenholzner con varios representantes del gobierno de Estados Unidos. En el año 2018, el país norteamericano invirtió en Ecuador alrededor de $61 millones,
por lo que ahora se examinaron opciones para incrementar los negocios bilaterales para la generación de empleo y potenciar el intercambio comercial con este país. Atención, terminó la paralización en la provincia del Carchi. 2 ministros y 2 viceministros atendieron los pedidos de los manifestantes. Carchi levantó el paro una vez que se cumplió la transferencia por retención del IVA a los gobiernos municipales. Mira fue el primer cantón en recibir los recursos. Podemos decir que surtió un efecto y se hizo transferencia de los recursos a los municipios. A medida que el resto de alcaldías confirmaban el depósito, se iban despejando las vías. Sin embargo, el municipio de Tulcán todavía espera por la devolución. Que nos ha dado el señor alcalde de Tulcán, no se ha hecho todavía la transferencia al municipio de la información que él nos dio del $1.400.000. El diálogo generado entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes entre el ministro de Agricultura y Ganadería Javier Lazo, el de Vivienda Carlos Salazar y los viceministros de Gobernabilidad Fausto Holguín y de Gobierno Guillermo Rodríguez, con autoridades del Carchi y Fuerzas Vivas, también dejó otros beneficios para el Carchi. Planteamos la agenda para la reactivación agropecuaria y también para un proceso de agroindustrialización. Apoyo a las iniciativas de creación de polos de desarrollo en la provincia. Además del compromiso de realizar gabinetes sectoriales para atender a la población. Estaba contando alrededor de 18 ministros que vienen a la provincia del Carchi en un lapso de 4 semanas. Existe la voluntad, existe el compromiso y por eso se lo va a realizar a través de las mesas de diálogo. Lucy Jiménez, Medios Públicos. En relación a este tema, desde la tarde de ayer las principales vías de acceso a la provincia del Carchi fueron habilitadas. El paro finalizó luego de 7 días de movilizaciones. Tras 7 días de vías cerradas, quema de llantas y marchas, la provincia del Carchi levantó el paro con el que exigían más apoyo por parte del gobierno central. Las protestas finalizaron oficialmente cerca de las 16:30 de este lunes, una vez que se confirmó la transferencia por parte del Estado de los montos adeudados por concepto del impuesto al valor agregado y la promesa de cumplimiento de otros compromisos acordados entre representantes del Gobierno Nacional y la Prefectura del Carchi. Según cifras estimadas por empresarios de la zona y el gobierno, las protestas que iniciaron el pasado martes 24 de septiembre generaron pérdidas de aproximadamente $2 millones por cada día de paralización. El sector lechero, el transporte público y privado y el comercio fueron los más perjudicados. Actualmente las vías de ingreso a la provincia ya están habilitadas y en el puente de Rumichaca, frontera con Colombia, el paso vehicular está garantizado. Coralía Pérez, Medios Públicos. Nos trasladamos a la provincia de Chimborazo y le contamos que no menos de 2.000 personas participaron en una marcha que convocó el Comité Cívico para la construcción del hospital en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo. La movilización fue pacífica y no se presentaron desmanes. En el cantón Alausí, provincia de Chimborazo, se llevó a cabo la marcha en reclamo al gobierno nacional, exigiendo la construcción del hospital, que fue cerrado en marzo de este año, pues su infraestructura se encontraba en condiciones antitécnicas y de riesgo. Necesitamos una atención inmediata, porque 50.000 y más habitantes no pueden vivir aislados de la salud, que es un derecho constitucional. Unas 2.000 personas acudieron al llamado del Comité de Defensa del Hospital, exigiendo atención del gobierno central. Porque Alausí ha estado olvidado de todas las autoridades. Entonces exigimos que nos hagan el hospital. La movilización fue pacífica y no alteró las actividades comerciales ni de tránsito en el cantón Alausí. Ningún tipo de obstáculo al momento. Para quienes efectuaron el llamado, la primera advertencia está dada y señalan que no claudicarán hasta que el gobierno coloque recursos suficientes en el presupuesto para el próximo 2020. La lucha tiene que ser constante. La que queremos es que sea el hospital aquí, que se haga el hospital aquí, que no se vaya, que no se muera el hospital. Gonzalo Parra, Medios Públicos. 6:15 de la mañana, cambiamos de tema. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia delibera el recurso de casación interpuesto por el ex vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y 4 personas más sentenciadas en el caso Odebrecht por el delito de asociación ilícita. La Fiscalía pidió que se desechen los recursos por no tener sustento jurídico.
El tribunal presidido por la jueza Daniela Camacho analiza su resolución tras escuchar los argumentos presentados por la defensa de 6 sentenciados por asociación ilícita dentro de la trama de corrupción de Odebrecht en el país. Este lunes se desarrolló la audiencia de casación. Se trata del último recurso que les queda. Entre ellos está el ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue sentenciado a 6 años. Su defensa manifestó que se vulneró el principio de favorabilidad. El delito de asociación ilícita del Código derogado habla de 6 años. En cambio, el artículo 370 del actual COIC habla de 5 años. Sin embargo, la delegada de la Fiscalía, Paulina Garcés, aclaró que dicha normativa prevé en el artículo 44, inciso 3, un aumento de la pena de 1/3 por agravantes, es decir, se le sumaría 1 año, 6 meses y 6 días más, lo que representa una sentencia de 6 años y medio. La funcionaria añadió que se unía al pedido del abogado de Glass, quien plantea que se aplique esta sentencia. Harrison Salcedo, otro defensor de Glass, adujo que la asociación ilícita es un delito abstracto, por lo tanto es incuantificable, y solicitó ante el tribunal se deseche la acusación particular presentada por César Montúfar. La reparación está totalmente destrozada, no tiene asidero jurídico ni el monto ni la pretensión del señor Montúfar. Es absolutamente indecente y falaz, lo digo con esas palabras, el intentar eludir la reparación que le deben al pueblo ecuatoriano. El tío de Glass, Ricardo Rivera, quien también fue condenado a 6 años, participó en la diligencia mediante videoconferencia. Su abogado pidió se invalide totalmente la sentencia, ya que no se habrían incluido los interrogatorios y respuestas de testigos presentados por la Fiscalía. Que tenían un propósito, a determinar la relación del ingeniero Ricardo Rivera con las compañías que se dice a través de las cuales se recibieron coimas y demás sumas de dinero. Finalmente, Garcés solicitó a los magistrados desechen los pedidos planteados por los 6 abogados. Señaló que la sentencia emitida por el Tribunal de Apelación en julio de 2018 está debidamente motivada. En los próximos días, el tribunal convocará la reinstalación de la audiencia para informar su resolución. Olga Velasco, Medios Públicos. 6:17 de la mañana, momento de una pausa. Al regresar tendremos los detalles en Noticias Internacionales de lo que está sucediendo en la parte política en Perú. No se los pierda. Además, los invitamos a seguirnos a través de nuestros canales digitales. Nos encuentra en Facebook y Twitter como Telediario EC. También lo puede hacer a través de nuestra página web www.ecuadortv.c. Manténgase informado minuto a minuto. Regresamos enseguida. Regresamos con más noticias en Telediario y comenzamos con los productores de leche, que respaldan la medida gubernamental de prohibir la comercialización del suero de leche en estado líquido. Rechazaron la postura de la industria al pretender que la reforma a la ley sea vetada por el Ejecutivo. Representantes de los productores de leche aprueban la medida que permite comercializar productos de calidad con beneficios nutritivos para la ciudadanía y a precio justo. Se pidió que se incluya la leche y demás productos agropecuarios como penados aquellos que no cumplan las leyes. Es lo único que pedimos. La norma dice existirá un precio mínimo de sustentación en varias ramas del sector productivo y en el caso lechero de indexación al precio de venta final del producto. El anuncio fue hecho por el presidente de la República, Lenín Moreno, desde Machachi en días pasados. El suero deberá ser comercializado en polvo, no en estado líquido, en la fase industrial como materia prima y destinada a otros usos. Entre las reformas al COIP que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional en el artículo 74, se establece prisión de 1 a 3 años para quienes comercialicen el suero en estado líquido, exceptuando a quienes lo hagan en estado pulverizado. Sin embargo, aseguran que hay sectores que se oponen a la reforma. Especialmente el sector industrial, que sigue presionando para que esta medida cambie. Rechazamos la posición de aquellos sectores que vemos que no piensan en el país y en su gente, sino piensan únicamente en aquel negocio lucrativo que puede dar en un momento determinado un eslabón de la cadena. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. En el centro del país, el proyecto Médico del Barrio, que se aplica desde el año 2017, encontró e identificó a 6.600 personas bajo condiciones de vulnerabilidad. Hoy estos ciudadanos reciben atención médica especializada de parte del Ministerio de Salud Pública.
En la Zonal 3, que comprenden las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Chimborazo, el proyecto médico del barrio ha identificado a 6.600 pacientes en grado de vulnerabilidad. Uno de ellos es Tomás, de la comunidad de Puculpala. Él presenta una enfermedad mental. Cada vez no puedo, pensé no puedo levantar, parar. El apoyo de los técnicos de atención primaria en salud que conocen el territorio ha sido de ayuda, pues ha permitido ir a partes remotas y encontrar a personas que necesitan de la atención en salud. Son los que también nos han ayudado a identificar este tipo de pacientes que en muchas ocasiones han estado guardados, escondidos, muchas veces de sus mismos familiares. Los 6.600 pacientes identificados bajo el proyecto médico del barrio reciben el apoyo del Ministerio de Salud Pública, ya sean en las casas asistenciales como en sus propios domicilios. Está ayudando, que estamos llegando casa en casa, que antes no había eso. Y si es que este paciente necesita de una atención de mayor especialidad, se le hace la referencia a nuestros 4 hospitales generales que nosotros tenemos. Cantones como Ambato y Riobamba aún no cuentan con este proyecto por ser sectores urbanos, pero se aplicará en una tercera etapa otras estrategias. Gonzalo Parra, Medios Públicos. Abordamos otras noticias. Los ciudadanos venezolanos radicados en Guayaquil desmienten los rumores que circulan en redes sociales sobre el aumento de xenofobia en nuestro país. Consideran que las agresiones que se han registrado son casos aislados. Varios ciudadanos venezolanos que desde hace algunos meses viven en el puerto principal sostienen que la situación para ellos no es fácil. No obstante, destacan la hospitalidad que han recibido en cada lugar en el que se han alojado en el territorio ecuatoriano. Que hay casos de casos. Es como tú me dices a mí, los venezolanos son malandros porque 2 vinieron a robar. O por ejemplo, que yo diga que todos los ecuatorianos son malos o que son xenófobos porque 2 lo hicieron o porque 2 hicieron actos vandálicos. O sea, no podemos generalizar a todo el mundo. Que tengan más solidaridad con los venezolanos, porque si nosotros salimos del país es por la necesidad. No hemos recibido trato mal. Muy bien, aquí para nada. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Voy para 1 año. Recientemente, Albán Torres, quien vive desde hace 4 años en Ecuador, denunció en redes sociales que fue víctima de agresión a su domicilio y relaciona el hecho a un posible caso de xenofobia. Entraron a nuestras casas, quebraron absolutamente todo, rayaron las paredes. El cónsul de Venezuela en Guayaquil nos indicó que se trabaja con las autoridades ecuatorianas para evitar que estos casos se repliquen o tomen fuerza. Para ello, el Estado ecuatoriano, a través de sus instituciones, toma las medidas, adopta las medidas y evitar que ese tipo de situaciones puedan presentarse. Asimismo, indicó que cuando las agresiones se producen en otros países, como aquellos que se han denunciado en Perú, por ejemplo, se gestiona con las autoridades correspondientes para investigar el caso y que se emitan las sanciones respectivas. Cristian Cecilio Arévalo, Medios Públicos. Las carencias sociales por las que tienen que atravesar los ciudadanos venezolanos al dejar su país serían los motivos para decidir quitarse la vida. De acuerdo al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la segunda causa de muerte de los migrantes es por arma blanca y por ahorcamiento. En agosto de 2018, un joven de 28 años de edad se quitó la vida lanzándose desde el puente de Zambisa en el norte de Quito. Esto ocurrió a tan solo 5 días de haber llegado al país. Yo tenía hambre, estaba caminando, sed, o sea, entró en un momento de pánico y simplemente pasó. De acuerdo al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la segunda causa de muertes de los venezolanos en nuestro país es por arma blanca y suicidios, en especial ahorcaduras. Este es un síntoma inequívoco de la depresión por la que están pasando los ciudadanos venezolanos en nuestro país. Un síntoma emocional donde se le frustran mucho de las ilusiones que trae un migrante a un país extranjero. El tema de que vienen solos, no están con ellos, no saben con quién hablar, con quién drenar estas emociones que tienen. Muchos de los cuerpos quedan abandonados en el país por falta de recursos de sus familiares. Se ha logrado inhumar, ya que la mayoría de estos cadáveres familiares no los retiran. Daniel Regalado señala que su organización ha emprendido una serie de talleres motivacionales para enfrentar esta problemática del suicidio. Poder integrarse, porque la idea es esa, integrarse. Eso es lo que le falta a las personas que tienen una depresión, que no pueden integrarse, y entonces eso genera este tipo de acciones como atentar hacia su vida. También enfatiza que el proceso de regularización y registro que lleva adelante el gobierno nacional ayudará a paliar el fenómeno del suicidio. Eso
va a generar mucha más tranquilidad a nivel emocional y puede generar una estabilidad. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Cambiamos de tema y preste mucha atención a la siguiente información. Según organizaciones de la sociedad civil, la distracción por el uso de celular es una de las principales causas de los accidentes de tránsito en Ecuador, seguida por el circular a exceso de velocidad y el consumo de alcohol. En Ecuador, la principal causa de accidentes de tránsito es manejar y hablar por celular al mismo tiempo. Al norte de la capital, un taxista usaba el celular al conducir, al igual que este motociclista. Clever Almeida de la Fundación Cabat alerta sobre la distracción que provoca el teléfono o hacer actividades como maquillarse mientras conducen. O elementos distractores principalmente. Entre esos elementos del teléfono, que es el principal de todos. Eso ha desplazado incluso al tema de exceso de velocidad, al consumo de alcohol. Aunque no existe un dato oficial de cuántas personas fallecieron porque un conductor usaba el celular mientras manejaba, la estadística señala que en 2017 en total murieron 2.153 personas en siniestros de tránsito y en 2018 2.151 personas. Sin embargo, un accidente de tránsito es causado normalmente por varios factores que confluyen a la vez. Tenemos vías todavía que son vías que no están diseñadas para cierto tipo de ocupación. El caso de la vía Papayacta, puntos en las que conocemos como la curva de la muerte, por ejemplo. Normalmente hay fallecidos en siniestros de tránsito. Según el Código Penal, será sancionado con una multa del 10% del salario básico y 3 puntos menos en la licencia la persona que utilice el celular mientras conduce. En Quito se empezará a sancionar a quienes cometan esta contravención. Así lo advirtió el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Las manos siempre deben estar en el volante. Si usted lleva el celular en la mano o está chateando mientras conduce, la sanción va a ser de 4.5 puntos de la licencia de conducir y el 15% de la remuneración básica unificada al trabajador. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Seis y 30 de la mañana, momento de revisar las noticias internacionales y comenzamos con Perú en crisis política. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso de la República al considerar denegada la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. Y horas después, el Congreso aprobó la suspensión temporal del mandatario y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Arauz como jefa de Estado interina. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Ante la negación fáctica de confianza por parte del Congreso y la elección de un nuevo miembro del Tribunal Constitucional sin debatir el recurso constitucional presentado por el mandatario para intentar frenar este proceso, Vizcarra hizo este anuncio. Y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón. Si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría. Minutos después de que se resolviera la disolución del Congreso, a pesar de que el Parlamento le había dado luz verde casi en simultáneo, los legisladores opositores comenzaron a discutir la suspensión temporal por un año al mandatario por incapacidad moral y posteriormente la vicepresidenta Mercedes Arauz juramentó de manera interina y temporal. Por estos santos evangelios, desempeñaros como presidenta en funciones ante la suspensión del presidente Cornejo, Martín Vizcarra Cornejo. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria lo premia, si no, nada más. Al lado tuyo. Pese a todo lo sucedido en las últimas horas en Perú, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional manifestaron su respaldo al presidente Vizcarra. En una publicación se puede apreciar al jefe de Estado reunido con los altos mandos militares y policiales, y luego ambas instituciones a través de un comunicado indicaron que respetan el orden constitucional. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, nombró como su nuevo primer ministro al congresista Vicente Ceballos, actual titular de la cartera de Justicia, tras aceptar la renuncia de Salvador del Solar por considerar que se le había negado la confianza que solicitó al Congreso. En una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno, Vizcarra tomó el juramento a Ceballos como nuevo jefe de gabinete y agradeció a Salvador del Solar por la labor que asumió desde marzo. Miles de peruanos celebraron en los exteriores del Palacio Legislativo la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones legislativas realizada por el presidente Martín Vizcarra. Con gritos de "sí se pudo", o "Perú te quiero, por eso te defiendo", con carteles, con banderas rojiblancas en mano, miles de jóvenes, adultos, sindicatos y colectivos civiles llegaron hasta la céntrica avenida de Abancay, emocionados por celebrar lo que para ellos es lo mejor que le ha podido suceder al Perú. En Estados Unidos, desde este martes, en 11 condados de Florida, los profesores podrán portar armas. Y en Yemen liberan a 290 prisioneros. El detalle de esta información en nuestro segmento El Mundo Ahora. 11 condados de Florida, Estados Unidos, permitirán maestros armados a partir del martes. Esto con el objetivo de que los docentes puedan responder ante posibles tiroteos. El programa denominado Guardián fue creado tras el ataque a la secundaria Marjory Stoneman Douglas, ocurrido en febrero del 2018, en el que murieron 17 personas entre estudiantes y maestros. En un principio, la ley permitía que solo personal académico especializado porte armas o contratar guardias. No obstante, el legislativo estadounidense amplió este año la posibilidad para que también profesores estén armados. En Yemen, los hutíes liberan a 290 prisioneros capturados en 2014 y piden a la coalición que encabeza Arabia Saudita que dé un paso en este mismo sentido para rebajar las tensiones. Abdul Qaer al-Morata, jefe del Comité Nacional de Asuntos de Presos Hutí, informó que en total son 350 los que se liberarán. El conflicto armado que enfrenta a los hutíes respaldados por Irán, con el gobierno provisional que mantiene una coalición con Arabia Saudita y que cuenta con apoyo internacional, comenzó en 2015. En Alemania comenzó el juicio por la mayor demanda colectiva en ese país, en la que clientes denunciaron a la empresa Volkswagen por el escándalo de las emisiones de los diésel. La audiencia territorial de Braunschweig debe determinar si produjeron daños, por lo que casi 500.000 de afectados exigen ser recompensados y reclaman el reintegro íntegro del importe pagado por sus vehículos. El caso, conocido como Dieselgate, develó un software defectuoso que marcaba emisiones contaminantes inferiores a las reales. Paco Urbina, Medios Públicos. Gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos en Telediario. Vamos a la segunda parte de la información. Son las 7:34 de la mañana. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y Twitter como Telediario EC. También lo puede hacer a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Iniciamos con el desarrollo de las noticias nacionales. El día de ayer, 30 de septiembre, se cumplió 9 años de la revuelta policial. Los colectivos que agrupan a los perjudicados solicitaron la desclasificación de archivos y sanciones a aquellos operadores de justicia que sentenciaron en los casos del denominado 30S. Esta placa develada en el lugar donde perdió la vida el policía Froilán Jiménez la noche del 30 de septiembre de 2010 fue el inicio de los eventos conmemorativos por los 9 años de la revuelta policial. Aquí también se hizo un pedido para esclarecer los hechos. Pedimos al presidente de la República se desclasifique toda la documentación del 30S de todas las instituciones del Estado. Varias de las personas que fueron sentenciadas ya cumplieron con sus penas. Esto a pesar de no haber tenido participación alguna, aseguran. Se me procesó por el delito de tentativa de asesinato al expresidente Correa. Nunca vi la salida del expresidente Correa. Y sin prueba alguna nos sentencian por terrorismo a 4 años de pena privativa de libertad. Por su parte, los integrantes de la Mesa por la Justicia y la Verdad estuvieron en el Consejo de la Judicatura para exigir una sanción a aquellos operadores que habrían participado en los casos del 30S. En su informe, por ejemplo, hablan de 14 jueces nacionales. Deben ser removidos inmediatamente de sus cargos. Si se han descubierto posibles infracciones disciplinarias de nuestros jueces, seremos, como en todos los casos, implacables y rigurosos en el control disciplinario. Algo que no solo se hará, sino que se ha hecho al interior de la Policía Nacional, afirmó la ministra de Gobierno María Paula Romo. Ese día sí hubo funcionarios policiales que cometieron un delito que se conoce como insubordinación.
Así que no podemos tampoco confundir este tema. Las sanciones tienen que darse en el marco justo de lo que hicieron. Las conversaciones entre exfuncionarias del régimen anterior, vinculadas en el caso Sobornos 2012-2016, aseguran hacen necesarios que estos pedidos se concreten. Alec Llanos, Medios Públicos. En otro tema, los jefes militares de Ecuador, Colombia y Perú se reúnen en Quito para analizar e intercambiar experiencias sobre las amenazas como el narcotráfico, grupos irregulares y minería ilegal. La cita se extenderá hasta este miércoles cuando se suscriba un acta de compromisos y acciones. Después de 6 años se realiza en Quito la tercera reunión tripartita de las Fuerzas Armadas de Perú, Colombia y Ecuador. Se analizan los temas de seguridad, las amenazas y riesgos comunes en el continente, aéreas y marítimas para lograr una coordinación y cooperación en conjunto. Debemos tener claro que los problemas que hoy enfrenta el mundo globalizado son transnacionales y transfronterizos. Una forma de enfrentarlos es también a través de una acción conjunta y común entre países amigos. Una de las amenazas es el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas trabajan en un triángulo de seguridad del cual forman parte las Islas Galápagos, en donde se han detectado 2 rutas de envío de droga. Estos actos ilícitos no tienen frontera. Una de las cosas muy importantes que hay que fortalecer aquí es el intercambio de información. Atacar estas organizaciones que nos hacen tanto daño en nuestros países. Intercambiarán experiencias, además sobre la presencia de grupos irregulares en la frontera entre Ecuador y Colombia. Para que cada uno en su territorio pueda neutralizar aquellas acciones que ellos tengan y poder proteger especialmente a nuestra población. Otro de los temas en la agenda es la minería ilegal y la ciberseguridad. Ahora nos vemos amenazados, no tanto las instituciones como Fuerzas Armadas y también como Estado. El miércoles 2 de octubre finalizará el encuentro. Los jefes militares suscribirán un acta de compromiso con acciones y estrategias a ejecutar entre las Fuerzas Armadas de los 3 países. Valeria Villarroel, Medios Públicos. La Dirección de Aviación Civil entregó al Ministerio de Defensa una parte del aeropuerto de San Cristóbal en las Islas Galápagos para que se realicen operaciones de combate contra el narcotráfico y la pesca ilegal. Son 10.000 metros cuadrados otorgados en comodato de este predio que se harán trabajos de ampliación de pista, hangares, mejoramientos de los tanqueros de combustible, instalaciones de radares y luces. El titular de la cartera de Estado, Osvaldo Jarrín, indicó que la pista estará operativa durante las 24 horas del día y servirá para el aterrizaje de los aviones AWAC y Orión P-3 de Estados Unidos, con el fin de consolidar un triángulo de seguridad y vigilancia aérea y marítima entre Guayaquil, Manta y Galápagos. Precisó que los recursos provendrán de la empresa privada, del Estado y de aportes de Estados Unidos como parte del acuerdo de la cooperación. DP World y Agunza, que son las 3 empresas que tienen concesionadas los puertos, han asignado por su propia voluntad, por cooperación con la Fuerza Naval. Ese presupuesto no se ha asignado a las Fuerzas Armadas, ha sido conseguido mediante una donación o una asignación a la Fuerza Naval para que nosotros mejoremos las capitanías de puerto que no existen y crear otras para garantizar esta maritimización del comercio internacional. En otras noticias, en Archidona, provincia del Napo, se entregó 25 títulos de propiedad de 282 hectáreas de predios rurales. El gobierno busca garantizar el acceso a tierras dentro del marco de la Gran Minga Nacional Agropecuaria. Los habitantes de comunidades rurales llegaron desde lejos para recibir sus títulos de propiedad de tierras que por varias generaciones han cultivado. Francisco Chihuango, por ejemplo, vino desde la comunidad Alto Para de Archidona. Se ha demorado un poquito, pero ya con paciencia he estado y al último, ya hoy día es lo que hemos ya cogido en nuestras manos, la escritura, y eso nos hace contentar a nuestra comunidad. Otro de los beneficiados es Luis Chicaiza, quien junto a su familia ya piensan en nuevos proyectos en sus tierras. Ahora mucho más que ya pueden acceder a beneficios del Estado, además de créditos en la banca pública y privada. Esto sí ha sido realidad que Magab se ha tomado interés en hacer estos trámites.
Así como ellos, son 25 familias quienes recibieron los títulos de propiedad de 282 hectáreas de predios rurales del cantón Archidona en la provincia de Napo. Comunidades como Mariposa, Alto Para, San Pablo, que son justamente familias que han accedido al trámite de legalización, pues, y hoy hacemos efectiva la entrega del título de propiedad. Esto se dio en el marco de la Gran Minga Nacional Agropecuaria que empezó en agosto de 2017. La ley de tierras pues faculta que cada productor tiene el derecho de acceder a la tierra. Con la entrega de 282 hectáreas, el Estado ecuatoriano subvencionó $24.400, es decir, recursos económicos que los agricultores amazónicos se ahorraron. Juan Sarmiento, Medios Públicos. Noticias positivas. El trabajo comunitario permite el rescate de espacios verdes y áreas de recreación en el sector La Pradera 3 al sur de Guayaquil. Además, con la pintura de murales se crean espacios artísticos y culturales. Entre vecinos se llevan muy bien y cada uno cumple un rol importante para cambiar un lugar donde por mucho tiempo se consumía droga. Primero, mantener el bosque y sembrarlo con más árboles cada vez, mantener el área limpia. Se comenzaron a reunir, a ubicar cámaras de seguridad, a hacer lo que estamos haciendo, actividades culturales, mingas de limpieza, y a salir también ya a indicarle a estas personas que esto ya no es área de consumo. El objetivo es promover la armonía y mejorar el entorno ciudadano, pues el cuidado del sector es tarea de todos sus habitantes. De esta forma incentivamos a la comunidad y a los niños del barrio para que nos ayuden y mantengamos el lugar limpio. El trabajo ha durado cerca de 2 años. La iniciativa la tuvo Gabriel Peña, muralista de profesión. Asegura que la meta es convertir este bosque de colores en un lugar turístico y cultural. Vi que era como una necesidad poner ya manos a la obra, ya que había una problemática social. Creo que esto es lo que deben hacer en algunos lugares y dar resultados si la gente se compromete, y tendríamos un mundo mejor si haríamos este tipo de cosas. Con varias actividades, los moradores de la Pradera 3 realizan autogestión para la compra de implementos que se utilizan en cada una de las mingas comunitarias. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Siete y 43 de la mañana, momento de revisar las noticias internacionales y comenzamos con Perú en crisis política. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso de la República al considerar denegada la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. Y horas después, el Congreso aprobó la suspensión temporal del mandatario y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Arauz como jefa de Estado interina. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Ante la negación fáctica de confianza por parte del Congreso y la elección de un nuevo miembro del Tribunal Constitucional sin debatir el recurso constitucional presentado por el mandatario para intentar frenar este proceso, Vizcarra hizo este anuncio. Y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón. Si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría. Minutos después de que se resolviera la disolución del Congreso, a pesar de que el Parlamento le había dado luz verde casi en simultáneo, los legisladores opositores comenzaron a discutir la suspensión temporal por 1 año al mandatario por incapacidad moral, y posteriormente la vicepresidenta Mercedes Arauz juramentó de manera interina y temporal. Por estos santos evangelios, desempeñaros como presidenta en funciones ante la suspensión del presidente Cornejo, Martín Vizcarra Cornejo. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria lo premia, si no, la demás. Felicitaciones al lado tuyo. Pese a todo lo sucedido en las últimas horas en Perú, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional manifestaron su respaldo al presidente Vizcarra. En una publicación se puede apreciar al jefe de Estado reunido con los altos mandos militares y policiales, y luego ambas instituciones, a través de un comunicado, indicaron que respetan el orden constitucional.
Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y el presidente de Perú, Martín Vizcarra, nombró como su nuevo primer ministro al congresista Vicente Ceballos, actual titular de la cartera de Justicia, tras aceptar la renuncia de Salvador del Solar por considerarlo que se le había negado la confianza que solicitó al Congreso. En una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno, Vizcarra tomó el juramento de Ceballos como nuevo jefe de gabinete y agradeció a Salvador del Solar por la labor que asumió desde marzo. Mientras miles de peruanos celebraron en los exteriores del Palacio Legislativo la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones legislativas realizadas por el presidente Martín Vizcarra, con gritos de "sí se pudo" o "Perú te quiero, por eso te defiendo", con carteles, con banderas rojiblancas en mano, miles de jóvenes, adultos, sindicatos y colectivos civiles llegaron hasta la céntrica avenida de Abancay, emocionados por celebrar lo que para ellos es de lo mejor que le ha podido suceder al Perú. Cambiamos de tema. Corea del Norte y Estados Unidos retomarán este viernes su diálogo sobre desnuclearización con varias reuniones rodeadas de incógnitas. Después de 8 meses de suspensión y de un verano tenso, marcado por pruebas armamentistas de Pyongyang, ese encuentro supondría el cuarto entre los dos líderes. La última en febrero de este año, que tras una tensa velada que terminó abruptamente, no se logró ningún acuerdo y que supuso el detonante de los estancamientos de las negociaciones sobre la desnuclearización. El presidente de China, Xi Jinping, abrió las celebraciones del 79 aniversario de la fundación de la República Popular. En esta ocasión, el mayor desfile militar en la historia del país sirvió como vitrina para que Pekín mostrara su colosal e innovador poder militar. Las ceremonias terminaron con la liberación de decenas de miles de palomas y globos que ascendieron al cielo mientras los asistentes cantaban el coro Oda a la Patria. Y un iceberg de unos 580 kilómetros cuadrados, unas 5 veces más del tamaño de la isla de Malta o 15 veces la ciudad de París, se desprendió de la plataforma de hielo de Amery, una de las más grandes de la Antártida. El nuevo iceberg, denominado D28, que se desprendió totalmente de la plataforma ubicada al este de la Antártida, es el mayor fragmento de hielo que se separa en los últimos 50 años. Nos vamos a una pausa, pero al regresar le traemos más información nacional. Siga con nosotros a través de la señal de Ecuador TV y Gamavisión. Y 51 de la mañana, gracias por continuar con nosotros en Telediario. Estamos celebrando la Semana del Adulto Mayor y ahora le damos paso a nuestro compañero César García, quien se encuentra en Carapungo, en el hogar Casa del Adulto Mayor. Buenos días, César, cuéntanos las novedades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Un gusto poder compartir con nuestros televidentes este día tan especial, el Día del Adulto Mayor, según la Organización de las Naciones Unidas, va enfocado en reivindicar y fomentar sus derechos. En el Ecuador aún tenemos una lamentable realidad, más de la mitad de ellos, del 1.800.000 aproximadamente que tenemos en el país, viven en pobreza y en extrema pobreza, y de ahí que las políticas públicas deben ir encaminadas en generar una situación más digna para estas personas que están en esta etapa tan importante de su vida. La Fundación Rotary en el Quito Sur, acá en el Hogar Feliz, está dedicándose precisamente a tratar de cuidarlos, de darles una vida digna, un cuidado apropiado y sobre todo que sus facultades se mantengan en la medida de lo posible activas. Buenos días, Luis Calderón, presidente de la Fundación Rotary Quito Sur, para que nos explique un poco del trabajo que se está realizando acá en este punto para brindarles las necesidades que estas personas requieren. Sí, César, buenos días, un saludo a todos los televidentes. La verdad es que la Fundación tiene como objetivo cuidar al adulto mayor, cuidar que se cumplan sus derechos,
como una buena alimentación, una buena salud, el tener un refugio y además que no se vulneren algunos derechos que son prioritarios para el adulto mayor. ¿Tienen 50 personas aquí? Acá tenemos 50 personas aproximadamente. Trabajamos en la parte de lo que es de salud con geriatras, tenemos 3 geriatras, tenemos alimentación con una nutrióloga, tenemos un servicio de mantenimiento, enfermería, medicina y cuidamos de ellos en este espacio, como ustedes lo ven, un espacio diseñado y construido para este fin, ¿no? Ok, Luis, vamos a tener la oportunidad de platicar contigo en nuestro programa Más Cerca. Estamos observando las instalaciones acá de Feliz Hogar, este lugar que se encuentra acá en el sector de Carapungo, en donde pues se está tratando de cuidar de la mejor forma a nuestros queridos adultos mayores. No los hemos sacado acá, está un poquito de frío, pero están en el interior culminando lo que ha sido una semana de pregón, de alegría, para poder darle un homenaje justo a la vida de ellos, a estas personas que han trascendido durante tantos años sirviendo a la sociedad, educando a sus hijos, y es justo y necesario que desde nuestros espacios informativos, desde la sociedad en general, les demos el homenaje como ellos se merecen, respetando principalmente sus derechos. Así que estemos atentos, en pocos minutos en Más Cerca tendremos los detalles en homenaje a este Día del Adulto Mayor. Mientras tanto, Carla, tú continúas desde estudios con más información. Muchas gracias, César. Así es, amigos, los invitamos a que nos acompañen a las 8 en punto en su programa Más Cerca. Hablaremos de este tema, estaremos con profesionales en geriatría. De igual manera, conoceremos un proyecto también de donación de cabello para los pacientes oncológicos. Estamos en martes de inclusión y los invitamos a que nos acompañen a las 8 en punto. Continuamos con más noticias. Abordamos noticias desde el Carchi y es que terminó la paralización en esta provincia. 2 ministros y 2 viceministros atendieron los pedidos de los manifestantes. Carchi levantó el paro una vez que se cumplió la transferencia por retención del IVA a los gobiernos municipales. Mira fue el primer cantón en recibir los recursos. Podemos decir que surtió un efecto y se hizo transferencia de los recursos a los municipios. A medida que el resto de alcaldías confirmaban el depósito, se iban despejando las vías. Sin embargo, el municipio de Tulcán todavía espera por la devolución. Que nos ha dado el señor alcalde de Tulcán, no se ha hecho todavía la transferencia al municipio de la información que él nos dio del $1.400.000. El diálogo generado entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes entre el ministro de Agricultura y Ganadería Javier Lazo, el de Vivienda Carlos Salazar y los viceministros de Gobernabilidad Fausto Holguín y de Gobierno Guillermo Rodríguez, con autoridades del Carchi y Fuerzas Vivas, también dejó otros beneficios para el Carchi. Planteamos la agenda para la reactivación agropecuaria y también para un proceso de agroindustrialización. Apoyo a las iniciativas de creación de polos de desarrollo en la provincia. Además del compromiso de realizar gabinetes sectoriales para atender a la población. Estaba contando alrededor de 18 ministros que vienen a la provincia del Carchi en un lapso de 4 semanas. Existe la voluntad, existe el compromiso y por eso se lo va a realizar a través de las mesas de diálogo. Lucy Jiménez, Medios Públicos. Desde la tarde de ayer, las principales vías de acceso a la provincia del Carchi fueron habilitadas. El paro finalizó luego de 7 días de movilizaciones. Tras 7 días de vías cerradas, quema de llantas y marchas, la provincia del Carchi levantó el paro con el que exigían más apoyo por parte del gobierno central. Las protestas finalizaron oficialmente cerca de las 16:30 de este lunes, una vez que se confirmó la transferencia por parte del Estado de los montos adeudados por concepto del impuesto al valor agregado y la promesa de cumplimiento de otros compromisos acordados entre representantes del gobierno nacional y la prefectura del Carchi. Según cifras estimadas por empresarios de la zona y el gobierno, las protestas que iniciaron el pasado martes 24 de septiembre generaron pérdidas de aproximadamente $2 millones por cada día de paralización. El sector lechero, el transporte público y privado y el comercio fueron los más perjudicados. Actualmente las vías de ingreso a la provincia ya están habilitadas y en el puente de Rumichaca, frontera con Colombia, el paso vehicular está garantizado. Coralía Pérez, Medios Públicos.
Nos trasladamos a la provincia de Chimborazo, en donde no menos de 2.000 personas participaron en una marcha que convocó el Comité Cívico para la construcción del hospital en el cantón Alausí de esta provincia. La movilización fue pacífica y no se presentaron desmanes. En el cantón Alausí, provincia de Chimborazo, se llevó a cabo la marcha en reclamo al gobierno nacional, exigiendo la construcción del hospital, que fue cerrado en marzo de este año, pues su infraestructura se encontraba en condiciones antitécnicas y de riesgo. Necesitamos una atención inmediata, porque 50.000 y más habitantes no pueden vivir aislados de la salud, que es un derecho constitucional. Unas 2.000 personas acudieron al llamado del Comité de Defensa del Hospital, exigiendo atención del gobierno central. Porque Alausí ha estado olvidado de todas las autoridades. Entonces exigimos que nos hagan el hospital. La movilización fue pacífica y no alteró las actividades comerciales ni de tránsito en el cantón Alausí. Ningún tipo de obstáculo al momento. Para quienes efectuaron el llamado, la primera advertencia está dada y señalan que no claudicarán hasta que el gobierno coloque recursos suficientes en el presupuesto para el próximo 2020. La lucha tiene que ser constante. La que queremos es que sea el hospital aquí, que se haga el hospital aquí, que no se vaya, que no se muera el hospital. Gonzalo Parra, Medios Públicos. Con esta noticia finalizamos la primera emisión de Telediario. Les agradecemos por acompañarnos en esta mañana y lo invitamos a seguir en la señal de Ecuador TV. Enseguida viene el programa Más Cerca. Que tengan un excelente día.